Buenas a tutti. Bueno, hago un poco esta presentación en español para comentarles un poco sobre mis clases de inglés, para que tengan una idea, por ejemplo, del tema de los criterios de estudio, los métodos, todas esas cuestiones. Este, bueno, y seguramente algunas cositas más. Eh, Así que bueno, voy a ir mencionando alguna serie de cosas que tienen que ver con eso. Sí, todo lo que tiene básicamente que ver con las clases de inglés y bueno, obviamente también para que me escuchen eh, más así hablando en español para los que por ahí no lleguen a entender todo inglés de corrido, ¿no? Porque los otros audios que subí estaban, bueno, totalmente en inglés, o sea, eh, entonces, bueno, seguramente algunos lo lleguen a entender, los que por ahí estén más avanzados y bueno, y otros no. Entonces, bueno, para eso, este, y también para los avanzados, porque no, o sea, también por ahí si quieren hacer esta presentación así en español y bueno, eh, y si les queda más cómodo también, como sea, bueno, en fin. La cuestión es, yo por ejemplo con lo que es los métodos de estudio, lo que te puedo decir sobre eso eh, es que, a ver, yo creo que cualquier método básicamente puede servir perfectamente bien para aprender, ¿sí? Y también cada uno y cada una es distinto, ¿sí? A la hora de aprender, entonces por ahí le puede resultar mejor un método u otro, ¿sí? Desde ahí ya partimos la base de decir que siempre estar atento, uno prestar atención y tratar de ver realmente qué siente que le resulta mejor. Porque te repito, eso para cada uno es como que tranquilamente puede ser distinto, ¿sí? Pero digamos que más allá de eso, te diría que básicamente cualquier método en definitiva es lo mismo, ¿sí? Esto no tiene mucho misterio o vuelta a cuestión, ¿entendés? Es más que nada sentarse y estudiar, por resumirlo, ¿sí? Así que bueno, básicamente eso, ¿viste? El tema es simplemente estudiar y, digamos, sea el método que sea, llevarlo adelante, estudiarlo a fondo, siempre repasar, ¿sí? Yo pienso que repasar es clave, ¿sí? Lo que uno haya, cualquier ejercicio, sea escrito, sea de escucha, de habla, ¿no? Lo que sea, el repaso, la repetición es clave para aprender. Bueno, y sin irme mucho más con detalles, vuelvo a la cuestión del método de estudio, que igual es un poco lo que estoy explicando, pero eh, básicamente, te repito, yo creo que cualquier método sirve, ¿sí? Así que sobre lo que es eso, si vos por ejemplo ya venías estudiando con algo, podemos continuar estudiando con ese material, si eso es lo que querés. Y por otro lado, te comento que esto por ahí seguramente le venga mejor quizás a los que todavía no vieron nada o vieron muy poco, o a cualquiera en realidad, ¿no? Pero bueno, yo tengo mi propio material de estudio, eh, que bueno, para el que intenté reunir elementos que yo considero que son, digamos, de lo más fundamental, ¿sí? Como si fuera los bloques de construcción este, básicos del inglés, ¿sí? Que saber que con eso básicamente uno tiene lo esencial, ¿sí? Más o menos como para después continuar con cualquier otro material, ¿sí? Y continuar estudiando, ¿no? O sea, el programa, si se quiere, que yo tengo de estudio, eso, consta yo lo divido en tres categorías, que son tiempos verbales. O sea, explico un poquito por ahí para los que no están mucho en temas, ¿sí? Por ahí para otros puede ser medio redundante, pero bueno, eso. Tiempos verbales, que sería por ahí el primer bloque, sería, por ejemplo, presente simple, ¿sí? Cuando hablamos presente simple decimos, son todos tiempos de habla, ¿sí? O sea, temporalidades a las que nos referimos al hablar, igual que en español, ¿sí? Siempre yo, entre paréntesis, siempre comparo mucho con el español. Bueno, por eso muchas veces puede servir, ¿sí? Para entenderlo más fácil. Después también vamos a hacer una comparativa entre el español y el inglés, de la similitud o por ahí la diferencia. Entonces ese primer bloque contiene lo que son los tiempos verbales, presente, pasado, futuro, los tiempos continuos, los tiempos perfectos,
¿sí? Son todas las distintas temporalidades que, te repito, también están en el español, ¿sí? Eso es algo fundamental, por ejemplo, ¿no? Y de paso, por ejemplo, decir que esos elementos, esos temas contienen fórmulas, ¿sí? Que se mantienen siempre a lo largo del habla, ¿no? En el inglés. Entonces, lógicamente, eso es fundamental saberlo porque es una de las variantes principales del idioma, ¿sí? Son de las variantes principales del idioma los tiempos verbales y contienen fórmulas que son estáticas. Lo que es estático en el idioma, o sea, lo que no cambia, nos interesa mucho saberlo, ¿sí? Casualmente porque no cambia nunca. Entonces, eso es como que lo tenemos seguro. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, eso sabemos que no va a cambiar. Entonces, eso hay que tenerlo bien claro al estudiar y al hablar, ¿sí? O que, bueno, ponele que raramente cambie de acuerdo a algún uso, alguna mutación del idioma, que eso también sucede, ¿no? En un idioma, igual que en el nuestro, ¿sí? Pero digamos que, hablando de lo estándar, ¿sí? Eso, ¿sí? Entonces eso obviamente lo vamos a querer saber y obviamente es una base. Entonces por eso lo incluyo en mi material. Ese es mi criterio, ¿no? Hasta ahí. Después el segundo bloque serían los tipos de palabras, ¿sí? Por ejemplo, sustantivos, adjetivos, adverbios, verbos, eh, gerundios. Bueno, hay varias categorías de palabras, ¿sí? Entonces, en el segundo bloque lo que vemos son los tipos de palabras que nos sirven para saber, digamos, más o menos qué función cumple cada palabra, ¿sí? Por ejemplo, un adjetivo en principio básicamente es una cualidad, un sustantivo, un objeto, o una cosa, hacia grandes rasgos, un verbo, una acción, y así, ¿sí? Y así hay muchas categorías más de palabras, ¿sí? Eh, Siempre también hay muchas como subcategorías, ¿no? O sea, dentro de adjetivos tenés distintos tipos de adjetivos, ¿sí? Bueno, el tema es ese, simplemente, ¿no? Tipos de palabras, que hay varias. Con eso entonces, como te digo, pasamos a saber qué función cumple cada palabra, qué es cada cosa, ¿sí? Que alguna palabra, una categoría de palabras es para las acciones, entonces le damos un nombre, eso que son los verbos, por ejemplo, ¿sí? Y así cada cosa. Eso sería el segundo bloque. Y después en un tercer bloque o grupo, bueno, yo ahí agrego todo lo demás, ¿no? Todo lo que no entraría ni el primer grupo ni el segundo, ¿no? Que eran tiempos verbales y tipos de palabras. Y ahí agregamos todo lo demás del idioma que se puede agregar, digamos, como temas, este, que puede ir desde, no sé, giros idiomáticos o expresiones comunes, eh, o, eh, por ejemplo, no sé, el uso de adverbios de frecuencia, ¿sí? O sea, pueden ser ya muchos temas más varios, ¿sí? Que bueno, que van todos en esa tercera categoría, ¿sí? Y bueno, es eso, ¿sí? Entonces, básicamente con estos tres bloques de estudio, ahí es como que estamos haciendo, digamos, lo básico que básicamente no podría faltar, ¿sí? Que sería bien elemental, y, y bastante más, ¿sí? O sea, obviamente aclarar, saber que, eh, digamos, a lo largo de estos tres bloques de estudio, obviamente no es que vemos solamente una fórmula, como decía, por ejemplo, para los tiempos verbales y nada más, sino obviamente que a lo largo de todo ese estudio vamos agregando, por ejemplo, vocabulario, vamos agregando obviamente cómo se forman eh, las afirmaciones, las negaciones y las preguntas, que son los tres modos, ¿no? Típicos del inglés, eh, para cada pronombre, ¿no? Para yo, tú, él, ella, eso, nosotros, ustedes, ellos, ellas, ¿sí? Ese cuadrito, por ejemplo, lo pueden ver acá entre las imágenes que subí acá al Instagram. Entonces vamos sumando varias cosas, ¿sí? Dentro de cada uno de esos contenidos. No es que solamente vemos una fórmula, ¿sí? O sea, trabajamos con varias oraciones ejemplo, ¿sí? Este, bueno, entonces básicamente eso. Em,
como te decía, digamos, la idea de esos 3 bloques es tener una base fundamental para luego seguir estudiando cualquier otra cosa, básicamente, ¿sí? Tomar cualquier otro libro y decir, bueno, ponele que, digamos, terminamos de estudiar este contenido básico que yo armé. Bueno, podemos ir con cualquier otra cosa o estudiar también 2 cosas al mismo tiempo, ¿por qué no? O sea, si vos tenés tu material, pero por ahí también te interesa ver esto, hacer como por ahí un repaso de lo básico, ¿sí? Se pueden hacer las 2 cosas. Bueno, y entonces, digamos, básicamente todo, digamos, lo que es el estudio del inglés se puede estructurar, ¿sí? De varias maneras, pero básicamente son todos contenidos de estudio, elementos de estudio, ¿sí? Y como te decía, no hay mucho misterio, ¿sí? En el asunto. Todos son elementos de, digamos, temas que se van estudiando, este, ¿sí? Del idioma, que se separan, ¿no? Así en temas, y es simplemente eso, ¿sí? Después, obviamente, bueno, el asunto, digamos, de cómo uno va avanzando en el idioma, eh, qué, digamos, qué tan rápido, si se quiere, eso puede suceder, o qué tan fácil o no tan fácil puede ir sucediendo, y, o sea, ir aprendiendo inglés básicamente. Y bueno, eso ya es un poco relativo, como te decía, a cada uno también con el tema de los métodos, de cómo por ahí le resulte más fácil o menos fácil estudiar, sentir que avanza, que sigue que aprende. Eso es relativo. Pero bueno, básicamente eso es lo que hay, ¿no? O sea, mm, entonces, la idea es esa, ¿sí? En principio eso es lo que yo te puedo decir, mi criterio. Como te decía, cualquier método puede servir, el tema es, eh, digamos, decir, bueno, tomo este método de estudio y bueno, y estudio con esto y lo voy completando, lo voy desarrollando, ¿sí? Después lo que puedo decir es que, digamos, si bien están esos contenidos de estudio y también esas fórmulas, ¿sí? Eh, Obviamente, como decía recién, también obviamente saber, ¿no? Que, digamos, todo eso lleva tiempo, ¿sí? Porque, digamos, lógicamente, o por lo menos que yo sepa, ¿no? O sea, no existe un libro que contenga todo, ¿no? De lo que uno pudiera querer saber de inglés. O sea, eso se va viendo de a poco, con ejemplos, con oraciones, ¿se entiende? Uno va sumando vocabulario, uno va sumando el estudio del idioma, donde se va explicando cómo se forman los distintos elementos del idioma, ¿no? La ubicación de las palabras en la oración, ¿sí? Todo ese tipo de cosas. Todo eso es lo que hace, obviamente, aprender a un idioma, ¿sí? Entonces todo eso lleva tiempo y se va logrando a través de ejemplos, ¿sí? Y a través de, como te digo, del estudio de todos los temas, este, lo va estudiando y eso va construyendo lo que uno sabe del idioma. Porque naturalmente, a ver, si lo miramos bien, este, digamos, calculativamente, si querés, digamos, hablar un idioma requiere de saber, por ejemplo, no sé, voy a decir un número que no sé si es, pero ponele, ¿no? 10.000 palabras. Suponte que por ahí nosotros en el español usamos alrededor de 10.000 palabras en un uso cotidiano, ¿no? En lo que hablamos más o menos, ponele, qué sé yo, en el lapso de, no sé, de una semana, un mes, lo que sea, ¿no? Suponte que el español que manejamos, lo que uno habla, maneja más o menos esa cantidad de palabras. Bueno, aplicamos lo mismo al inglés y decimos, bueno, uno tendría que saber más o menos 10.000 palabras en inglés y además saber armar oraciones, ¿sí? Con esas 10.000 palabras. Entonces, aprender un idioma es eso, ¿sí? Entonces, lo que te quiero decir es que, bueno, obviamente eso se construye con el tiempo. Y bueno, es eso, ¿sí? Entonces eso uno lo va haciendo a lo largo bueno, de semanas, de meses, de años, ¿por qué no? ¿Sí? Y después, bueno, queda en cada uno el tiempo que le quiera dedicar, ¿sí? Este, Obviamente tener paciencia es fundamental porque pues, es un proceso que lleva tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, ahí es donde además de, digamos, de lo que puede brindar, por ejemplo, digamos, un libro
por ejemplo, ¿no? De inglés determinado o un método determinado, yo, por ejemplo, voy agregando conceptos o tips, por ejemplo, llamale, eh, como para que, como para que el que estudia pueda tenerlo en cuenta en cualquier momento, ¿sí? A lo largo del estudio, ¿sí? Por ejemplo, el tema de lo que es escuchar, hacer una escucha, ¿sí? De un audio o de un video, ¿sí? Traducirlo o transcribirlo. También, por ejemplo, tener un listado de vocabulario, o sea, de las palabras que va aprendiendo. Por ejemplo, crear un archivo, ¿no? Le pones vocabulario y abajo vas agregando, por ejemplo, puedes separar en orden alfabético las palabras que vas agregando. Entonces pones todas las palabras que vas aprendiendo con A, todas las palabras que vas aprendiendo con B. Ese, por ejemplo, es un recurso que lo podés tener, digamos, indefinidamente, ¿sí? Mientras que estudies inglés. ¿Sí? Entonces, creas un archivo ahí y ahí vas agregando todas las palabras que vas aprendiendo, ¿sí? Por ejemplo. Ese es un recurso que, te repito, sirve para siempre, ¿sí? No es que es un ejercicio que hacemos una vez y queda ahí, ¿sí? Esto tiene que ver con el concepto de repasar, o bueno, ya más bien es algo como una biblioteca propia, si se quiere, ¿sí? Ya más que repasar por ahí, porque ya es un contenido que uno lo indexa, si se quiere, ¿sí? Lo pone en un archivo y va agregando ahí, como te decía, hasta las 10.000 palabras, por ejemplo, del ejemplo que decía recién, bueno, ¿no? Más o menos algo así. Eh, yo hago mucho hincapié, por ejemplo, hablando de los tips, en lo que es tratar de entender el concepto, ¿no? De más allá de los ejercicios que uno trabaje, digamos así, que uno pueda brindar, ¿no? A través de un ejercicio puntual, simple, ¿no? Como de completar con la palabra que falta, ¿no? Conjugar, ya sea conjugar o lo que sea, ¿no? Los típicos ejercicios de libro. De uno, por ejemplo, tratar de tener todos estos tips, como digo, por ejemplo, de buscar un video, de buscar un material, de tratar de estar en contacto con el inglés lo más posible. Ese es un ejercicio fundamental, ¿sí? O un tip, ¿sí? Una herramienta fundamental, por ejemplo, para tener en cuenta, que yo siempre comento y que, bueno, que la comento acá en las cosas estas que voy subiendo al Instagram. Porque, por ejemplo, con eso nunca te quedás sin un ejercicio, ¿sí? Eso también es la idea. Con las herramientas estas que yo comento, la idea es nunca quedarte sin un ejercicio, una posibilidad de seguir aprendiendo. Porque vos, por ejemplo, si lo que buscas en internet, ¿sí? Ya sea de ocio, de lo que sea, lo buscas en inglés en lugar de en español, y bueno, ahí tenés eh, podés abarcar un montón, ¿sí? Para seguir aprendiendo. Entonces, bueno, eso por ejemplo es un tip, ¿sí? Que así de corto como suena, tenés para practicar y practicar y practicar, ¿sí? Bueno, después obviamente, por ejemplo, para eso y para todo en realidad el estudio del inglés, yo recomiendo un par de herramientas de traducción que lógicamente las vamos a necesitar. Yo, por ejemplo, recomiendo el Google Traductor, el Word Reference y el contexto reverso. Cada una de esas herramientas después, bueno, tiene como un uso por ahí más puntual, que quizás recomiendo puntualmente más, ¿no? Cada una para distintas cosas. Pero básicamente esas son las tres herramientas, ¿sí? Que van a servir tanto para traducir como para, por ejemplo, ver cómo es la conjugación de un verbo, ¿no? Para las distintas personas o los distintos modos o los distintos tiempos verbales. O ver significados, ver acepciones, ¿sí? O sea, distintos significados que puede tener una palabra, ejemplos, ¿no? de esa palabra en una oración. Por ejemplo, el contexto reverso te puede servir para eso, por ejemplo, más o menos, ¿no? En poner una palabra en una oración y te la muestra tomada de internet. Ahí puedes ver, ¿no? La fuente. Entonces, por ejemplo, si vos tenés una duda de si tal frase o tal palabra existe o cómo se usa en una oración, una palabra o una frase, bueno, ahí tenés ejemplos, ¿sí? Entonces, bueno, todas esas herramientas, ahí tenés, por ejemplo, herramientas, ¿no? Que yo digo siempre es fundamental tenerlas ahí como en favoritos, bien a mano, cosa que ¿no? Uno va estudiando y lo tiene ahí. Ah, bueno, a ver esta palabra qué significa, la escribís, ves el significado, bueno, inclusive podés
Por ejemplo, el Google Traductor apretás el parlantecito y te pronuncia la palabra o te pronuncia la frase. Eso es fantástico para aprender porque tenés ahí de manera inmediata la pronunciación. ¿Sí? Así que bueno, todo eso bueno, sí, o sea, lo que te quiero decir es que bueno, además del material base que yo tengo, después vamos agregando todos estos tips o herramientas de estudio, ¿sí? Por ejemplo, acá también aprender 25 palabras por semana, por ejemplo, decir, bueno, elegir 25 palabras y en lapso de una semana intentar escribir, digamos, varias oraciones con cada una. Por ejemplo, en los distintos modos, afirmativo, negativo, pregunta, y bueno, y así trabajar con eso. Entonces, por ejemplo, si haces lo mismo durante un mes, bueno, en un mes vas a haber aprendido, se supone, más o menos 100 palabras, ¿sí? También puede ser 50. Si por ejemplo, querés hacer 50 palabras, pueden ser 50 palabras, lo que sea, ¿sí? Todo eso también es muy importante, la creatividad con el estudio, ¿sí? Decir, bueno, no tienen por qué ser 25 palabras, pueden ser, yo no sé, también pueden ser 10, pueden ser 20, pueden ser más, lo que sea, ¿sí? Entonces, bueno, todo lo que es estudiar, te das cuenta que va variando según tu nivel, ¿no? Según tu conocimiento del idioma, básicamente, y de cuánto le quieras dedicar. ¿Sí? Pero la realidad es que material para estudiar hay muchísimo, ¿sí? Todo lo que es consultar traducciones, por ejemplo, bueno, con las herramientas que te mencioné te puedes ir ayudando. Eh, y bueno, y así, ¿sí? Si por ejemplo, si te fijas en lo que es acá mi Instagram, vas a ver eh, que yo, como te decía, subo mucho de estos tips y herramientas de estudio. Así que bueno, estos son como pluses, ¿no? Adicionales, si se quiere, a lo que es estudiar el inglés. Así que bueno, digamos, espero que con esto más o menos te haya dado una idea digamos, de qué va mi criterio, mi método, ¿sí? Que como verás es muy abarcativo, muy integral, si se quiere, ¿no? Trato de- de agregar, digamos, todo lo que se pueda estudiar, ¿no? Y bueno, eso básicamente, ¿sí? Eh, y bueno, y obviamente vemos todo, ¿no? O sea, estoy mirando acá mi Instagram como para ver y poder ver bien de mencionar todos los temas que quería mencionar. El tema de la pronunciación también, bueno, si escuchaste los otros audios habrás visto que el acento que yo uso es el norteamericano, porque bueno, es el que, digamos, es el que adopté y es el que me resultó más fácil. Este, pero bueno, lo que es pronunciación, bueno, eso también es otro aspecto que, bueno, pienso que no es vital, ¿sí? Que no es obviamente tan importante como saber armar las oraciones, ¿no? En base a las palabras y eso. Pero bueno, también es un aspecto que por ahí a muchos les puede interesar, ¿no? El tema de tener bien ahí pulido lo que es la fonética. Bueno, eso obviamente también se puede ver, por eso, ¿no? Lo de la pronunciación. Bueno, obviamente lo que es por ahí un poco em, además del acento, un poco por ahí la cadencia también, ¿no? De cómo se articula sonoramente qué sé yo, una pregunta. Bueno, todo ese tipo de cosas que tiene que ver con el sonido, ¿sí? Este, bueno, eso también, ¿no? Por ahí lo que yo había dicho antes por ejemplo, de trabajar con materiales que uno vea por su cuenta. Obviamente hablamos de tanto, por ejemplo, un video en YouTube que esté hablado en inglés, a lo que le puedes poner o no los subtítulos para ayudarte. También puedes bajar la velocidad. También lo que sea leer, todo lo que sea leer también va a servir, ¿sí? Por ahí buscar algo que busques, tema random, lo que sea, buscarlo en inglés, ¿sí? Y por ejemplo, obviamente, en todo eso, ir tomando palabras nuevas, ¿sí? Ir estudiando, ir escuchando la pronunciación, ¿no? Este, y bueno, de esa manera seguir estudiando, seguir estando en contacto con el inglés, ¿sí? Seguir sumando inglés, básicamente, ¿no? De todas las formas que se puedan. Eso, por ejemplo, es un concepto, ¿no? Que un poco completando lo que decía antes. Y después, como te decía, todos estos tips que están acá en mi página, todo eso, bueno, todo es parte más o menos de lo mismo de ir sumando, ¿sí? Recursos de estudio, ¿sí? Obviamente también, como te decía antes, saber que todo esto es una cuestión de tiempo, ¿sí? También saber que el idioma varía, ¿sí? Que el idioma muta muchas veces si se quiere.
Entonces muchas veces una cosa se puede decir de una manera y se puede decir de otra. Mencionar lo que había comentado al principio, por ahí de la similitud más o menos en un 80-20 o en un 70-30 de la similitud entre el español y el inglés. Por ejemplo, ¿no? Si yo digo el auto es rojo, eso en inglés se dice en el mismo orden, the car is red, ¿sí? Palabra por palabra, en el mismo orden es exactamente igual, ¿sí? En pasado, eso en presente simple, por ejemplo, ¿no? En afirmativo. En pasado también, the car was red, el auto era rojo, ¿sí? También en afirmativo, en pasado, es igual palabra por palabra lo mismo, ¿sí? Después, por ejemplo, va a cambiar mucho quizás lo que es preguntar en inglés, porque se usa el auxiliar do, ¿sí? Que eso es distinto al español. Por mencionar ejemplos así a priori, digamos, bien sencillos, ¿sí? Pero bueno, digamos que lo que te quiero decir es que más o menos, si uno se fija, más o menos, por lo menos para mí, más o menos andaría por ahí, ¿no? En principio, la similitud entre el español y el inglés, ¿sí? Estas son todas cosas, por ejemplo, esto último que dije es algo, por ejemplo, que uno puede contemplar, ¿sí? Para tener una noción más, ¿sí? A la hora de estudiar y saber que, digamos, más allá de que uno vaya aprendiendo palabras, después, lógicamente, uno tiene que aprender a construir las oraciones y bueno, muchas veces el orden de las palabras para construir esas oraciones no siempre es igual al español. Muchas veces sí, otras veces no, otras veces más o menos. Hay ciertas cosas, en una oración pueden haber cosas que sí vayan derecho todo igual, otras cosas no. Entonces, bueno, eso uno lo va aprendiendo. Y bueno, como te decía, todo eso es tiempo de estudio y ver a través de ejemplos y ejercicios y estudio. Bueno, eso un poco como para que tengas una idea de lo que es así lo que te puedo decir en principio, ¿no? De estudiar el idioma, mi criterio, bueno, el tema de los métodos, todo lo que te mencioné recién, ¿sí? Así que bueno, eso es lo de esa cuestión. Te repito, acá en mi Instagram puedes ver bastante material bueno, bueno, para que tengas más referencias, obviamente, pues en navegar en lo que hay ahí, con eso lo vas a ver. Así que bueno, eso para ver si lo querés ver en ejemplos y bueno, más desarrollado. Bueno, eso en principio esto que comentaba recién. Y bueno, y como para ir cerrando un poco el audio eh, quería comentar un poco sobre lo que es eh, las clases online, ¿no? Que yo ofrezco. Básicamente el método que prefiero es por llamada de audio. Bueno, eso quería explicar un poquito, ¿sí? Y comentar algo sobre, bueno, una nota de color un poco sobre las clases online. Y bueno, el tema es que yo prefiero realmente ese método, como decía, por llamada de audio, que por ejemplo se puede hacer por WhatsApp, porque la videollamada, viste, creo que la mayoría de las veces resulta más engorrosa porque, bueno, son más transferencias de datos, ¿no? Y aparte son varias cosas, por eso la quería ir mencionando como para que se sepa, se entienda esto, ¿no? El por qué. Eh, eh, digamos, por muchos aspectos resulta mejor la llamada de audio, ¿sí? Eso paso un poco a comentar, por lo menos para mí, ¿sí? O sea, en lo que yo he visto, que hoy la tecnología más o menos puede ofrecer, por lo menos en conexiones normales, ¿no? No hablamos conexiones, yo he visto cosas que son más o menos como en directo y en HD, ¿viste? Pero bueno, tenés que tener un servicio especial, ¿viste? No sé, lo he visto en algún que otro lado, pero bueno, digamos que las conexiones comunes no ofrecen, digamos, o los dispositivos, si se quiere también comunes, no ofrecerían, por lo menos para mí, una velocidad que haga que la clase se pueda llevar de manera fluida, ¿sí? En cambio el audio, como es mucho más liviano, ¿sí? Es más rápido, ¿viste? El tiempo de espera, ¿no? El latency o la, ¿no? la demora de respuesta, digamos, del ida y vuelta, ¿no? Es más rápida la comunicación, ¿sí? En definitiva, también el video no lo necesitamos realmente.
podría llegar a ser necesario para alguna que otra cosa, como por ejemplo lo que es la fonética, pero eso se puede resolver. Es algo muy, muy puntual y se puede resolver también de otras maneras, así que este, digamos que no, el video básicamente no nos serviría para nada, ¿sí? Entonces por eso descartarlo y bueno, y eso, comentar que la llamada de audio realmente funciona bien, viene funcionando muy bien, ¿sí? Con las clases que hago online. Así que bueno, el método que manejo es ese, ¿sí? También, por ejemplo, si hay que comentar otros detalles técnicos, si uno habla, por ejemplo, por el celular o por la computadora, el micrófono suele estar lejos, entonces se pierde volumen y seguramente nitidez del audio. También salvo que tengas una cámara web que justo esté puesta a una altura como para que se pueda ver la cara. Si es con el celular tendrías que ubicarlo con un trípode, ¿viste? Porque si no lo tenés que poner a un costado. Entonces, viste, y como que se vería ahí de costado. O sea, como que mucho sentido no tiene, digamos, el asunto de que sea video, porque no nos sirve para nada y tampoco, o sea, no nos aporta prácticamente nada y nos quita, digamos, todo, como te estoy diciendo, digamos, calidad de audio o volumen de audio, nitidez, ¿no? Entonces, como que entorpecería un poco la clase. De la otra manera, con la llamada de audio tenemos más claridad, más volumen de audio. No tenemos también el video, que en definitiva también a veces puede, pienso, ser un poco como una distracción, ¿no? Porque por ahí tenés que estar viendo si, ¿no? Viste, pues como prestando la atención también a esa parte que, te repito, o sea, no nos sirve casi para nada. Así que bueno, eso quería comentar un poquito de eso, que por este motivo realmente prefiero las clases de audio y bueno, esa cuestión. Eh, y bueno, lo otro que iba a mencionar sobre esto es que bueno, que por ahí en una de esas, si nunca tuviste una clase online, por ejemplo, si justo estás escuchando este audio, llegaste acá, te interesó este material, te pusiste a escucharlo y bueno, em, por ahí, digamos, estás interesado o interesada en tener clases de inglés. Y el tema con lo online, bueno, yo antes, por ejemplo, eh, no me convencía mucho el tema de las clases online, ¿sí? Pero te digo, la realidad es que, digamos, en un determinado momento dije, bueno, probemos, y la realidad es que resultó, ¿sí? Te lo digo por si, bueno, por ahí vos también sos de esas personas que por ahí, como yo antes, viste, siempre preferí la clase en persona, que obviamente igual hay que decir que naturalmente siempre es mejor porque es directo, es totalmente directo, entonces digamos que es un poco mejor, pero igual, bueno, te quiero decir que en definitiva la clase online igual se puede llevar muy bien adelante, ¿sí? Sobre todo, bueno, con estas cosas que, por ejemplo, como esto que estoy comentando, de hacer la llamada por audio para que sea más rápido, todas cosas esa cosa como por ejemplo, cosa que uno establece como criterio, habiendo, digamos, visto las opciones y diciendo, bueno, considerar esas cosas que uno a veces por ahí quizás mirarlas, ¿no? Contemplarlas y decir, bueno, ¿qué es mejor? Y bueno, este, eso, ¿sí? Y bueno, obviamente también tiene la comodidad de que podés hacer la clase desde tu casa o desde cualquier lado en el que estés. Pero eso, que digamos, te repito, digamos que si por ahí, digamos, sos de los o de las que por ahí eso prefieren digamos, básicamente prefiero una clase en persona. Y bueno, decirte que por ahí lo online, yo también antes tenía un poco ese criterio, este, y bueno, y nada, y en definitiva las clases online resultaron muy bien. Así que nada, eso por ahí decirte que bueno, que en una de esas, recomendarte que veas de pronto si una clase online te puede llegar a servir. Por lo menos ver y tener una clase quizás y ver si te puede resultar. Eso, simplemente recomendarte eso, ¿sí? Así que bueno, básicamente es eso, ¿sí? Estas son las cosas que te puedo comentar sobre el tema de las clases.